Estoicismo. 3 reglas para superar tus miedos y fortalecer tu mente. Solo enfocándonos en aquello que se encuentra bajo nuestro control, alcanzaremos la paz interior y eventualmente la felicidad. Esta es la base de la filosofía estoica, una corriente de pensamiento que se encuentra detrás de cada persona, que admiras gracias a su aplomo y a su optimismo realista. Incluso los líderes mundiales más confiables se han apoyado en el estoicismo. Hoy te revelaremos cómo fue que Zenón, Epícteto, Séneca y Marco Aurelio superaron su miedo con la ayuda del estoicismo y qué dejaron escrito para que sus descendientes, es decir, todos nosotros, pudiéramos seguir su ejemplo y vivir una vida alejada del temor y cobijada por el manto del equilibrio. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Qué hacía Cato para prepararse? Si te preguntáramos cuál crees que era la costumbre favorita de un aristócrata romano en el auge de su imperio, probablemente te vengan a la mente imágenes de un señor regordete inclinado en un diván, mientras es alimentado con uvas procedentes de doncellas, cuya edad hoy en día convierte en delito el mero hecho de pensar en ellas. Así era la vida cuando reinaba la ley del más fuerte. Pues no era esa precisamente su forma más excéntrica de pasar el tiempo. ¿Y sabes por qué? Porque el buen Cato, estoico de pies a cabeza, tenía, al igual que tú, un temor muy específico que se negaba a marcharse. Temía caer en la pobreza. El hecho de documentarse acerca de las ideas que la filosofía a la que se había adherido profesaba, hizo que Cato entendiera que los bienes materiales y las riquezas pueden ser tan efímeros como el viento, así que tomó cartas en el asunto. ¿Qué hizo? Simplemente se dedicó a pasearse por las calles descalzo y cubierto con muy poca ropa durante los inclementes inviernos romanos. De esta forma experimentó de primera mano lo peor que podría pasarle si su miedo se volviera realidad. Como vio que aunque la sensación no era agradable, igual se podía sobrevivir a la pobreza, Cato dio un paso más y decidió establecerse ciertos periodos de tiempo en los cuales viviría auténticamente como una persona carente de todo recurso económico, y no solo para la buena vida, sino también para la adquisición de alimentos. ¿Y sabes qué? Sobrevivió. Y sobrevivió tanto como para hacer de este su estilo de vida intermitente, y así no dar el lujo y la riqueza por sentado, sino como algo por lo que debía agradecer cada día. ¿Qué hacen los bomberos? Si hay un grupo en la sociedad que debe aprender a vencer sus miedos, ese es definitivamente el de los bomberos. Ellos no solo arriesgan su propia vida en cada incendio, sino que están comprometidos a salvar la tuya, así que su miedo es doble. Toda esa valentía que los caracteriza no nació con ellos, sino que se forjó a través de las duras pruebas que son parte de su formación profesional. Una de ellas es el ascenso de cuerda hasta llegar a los 15 metros de altura, la cual arrasa con todo vestigio de vértigo que pudiera llegar a entorpecer un rescate, mientras que las otras consisten en combatir incendios ficticios en escenarios reales. Ser bombero no es el resultado de haber nacido sin miedo a nada, sino de haber superado el miedo a todo. ¿Cómo superar el miedo? Si queremos derrotar a un adversario, el primer paso a seguir es conocerlo, pero no solo de nombre, sino su procedencia, sus hábitos y sus puntos débiles. Y esto es precisamente lo que haremos con el miedo para finalmente comprender que quitarlo de nuestra vida es más sencillo de lo que creemos. Remontémonos a sus orígenes. De acuerdo con Epícteto, un estoico en la teoría y en la práctica, el miedo surge del apego a lo externo. Si partimos de la base que el apego es en sí mismo una fuente de disgustos, no tardaremos en llegar a la conclusión de que apegarnos a algo que se encuentra fuera de nosotros es doblemente nocivo, ya que nuestra capacidad para conservarlo es simplemente nula. Veamos ahora los hábitos del miedo. La forma en la que este sentimiento encuentra la forma de quedarse en nosotros es a través de insertarnos sensaciones conocidas ante lo desconocido. Por ejemplo, si nuestro miedo es padecer una enfermedad de la que difícilmente hay vuelta atrás, lo que sentiremos al respecto es una emoción de angustia, de dolor y de incertidumbre, pero basada en una realidad que desconocemos, ya que nunca hemos sufrido una enfermedad tal. Entonces, el miedo se va adueñando de nuestros hábitos, hasta que finalmente nos convierte en una persona con temor a compartir una bebida, a tocar la superficie de la barra de un bar y a comernos un cono de maní comprado en un puesto ambulante, por miedo, mejor dicho por pavor, a contagiarnos de algo. Y lo cierto es que vivir así no es vida.
Ni siquiera aunque paradójicamente el miedo aparezca para ayudarnos a preservar la vida el mayor tiempo posible y en las condiciones más óptimas. La clave se encuentra en saber en dónde se encuentra la línea que divide la realidad de la fantasía de todo ese miedo, en saber diferenciar lo posible de lo probable, es decir, todo en esta vida es posible. De modo que tanto tú como yo y como ese jefe del trabajo que tanto fastidio te causa, tenemos la posibilidad de subirnos al transporte público, tocar una superficie contaminada con una letal bacteria, llevarnos la mano a la nariz y empezar a contar los días que nos quedan sobre el planeta Tierra. Sin embargo, las probabilidades de que algo así suceda son de 1 en 500 millones, es decir, muy parecido a inexistentes. Entonces, si entendemos que los hábitos a los que nos lleva el miedo son infértiles, inútiles y autodestructivos, le empezaremos a perder el respeto a ese sentimiento tan intrusivo que pretende alejarnos de las cosas más disfrutables de la vida, o de aquellas que no tenemos opción de rechazar, si es que no queremos caminar 12 kilómetros diarios para ir a trabajar y así esquivar a la bacteria maléfica que imaginamos que nos está esperando ansiosamente en los barrotes del autobús. Y ahora veamos los puntos débiles del miedo. Por muy fuerte que sea nuestro temor, no va a resistir los argumentos de la razón y la crudeza de la exposición. La razón es la que nos llevará a cambiar nuestros objetivos. ¿De qué forma? Mediante el desapego a lo externo. Imaginemos que le tememos al rechazo del público. Si escribimos la autobiografía que hace tanto tiempo ronda en nuestra cabeza, con muchas ganas de salir al mundo. Esto nos ha llevado a privarnos de contar nuestra historia, ya que creemos no ser capaces de tolerar el rechazo. La solución al miedo por miedo de la razón es, entonces, reducir nuestro objetivo a escribir y publicar nuestra biografía. Ahí terminaría nuestra misión, por lo que aspirar a la aceptación quedaría descartado. En consecuencia, estaríamos eliminando automáticamente el miedo al rechazo. Ahora, en cuanto a la exposición, el asunto se puede volver mucho más divertido. ¿Recuerdas lo que hacía Cato para eliminar su miedo a la pobreza? Pues bien, no fue el único, porque Diógenes abrazaba las estatuas cubiertas de nieve para experimentar el frío más extremo en la estación más cruda del año. No te alarmes. No vamos a proponerte que te recorras la avenida de tu ciudad en traje de baño en pleno invierno, ni tampoco en verano, pero sí te dejaremos un desafío planteado para que te enfrentes a tu miedo. ¿Tienes miedo de que tus lectores se rían de tu autobiografía y de que escriban comentarios que no dejen lugar a dudas acerca de su opinión? Pues prueba a escribir textos que te resulten desagradables a ti mismo, públicalos en tus redes y siéntate a disfrutar del rechazo o de la indiferencia de tus seguidores, incluso de la pérdida de algunos de tus admiradores. Si al día siguiente sale el sol y tú puedes verlo, quiere decir que lo peor que podría haber pasado ya sucedió y sobreviviste, así que no era tan malo como te lo habías imaginado. Según sea tu miedo, será la práctica que te resulte más recomendable. Lo que sí te recomendamos hacer antes de zambullirte de cabeza en las aguas de tu propio miedo es escribir lo peor que podría pasarte si tus pesadillas se hicieran realidad, así como también 3 posibles soluciones para cada uno de los problemas. Entonces te lanzarás al agua mejor preparado que los bomberos y que el mismísimo Cato. 3 reglas para superar tus miedos y fortalecer tu mente. Regla número 1. Miedo y emoción. Los estoicos no aspiraban a ahogar el surgimiento del miedo, ya que eso sería imposible de acuerdo con la conformación de nuestro cerebro y al rol que el miedo cumple en nuestra vida, sino que su filosofía pretendía enseñar a dominar ese miedo. Para lograr transmitir la estructura, las fases y el papel del miedo, lo dividían en 2, la fase instintiva y la emotiva. Cuando recibimos el primer contacto con el estímulo que detonará nuestro miedo, nuestro cuerpo reacciona a consecuencia del instinto. Es así que nuestro corazón acelera su paso, la piel se nos eriza y la adrenalina usa nuestro organismo como un auténtico parque de diversiones. Todo esto es completamente normal y un estoico lo entendía más que nadie, ya que el miedo cumple con la función de alertarnos de un peligro para que nuestro cuerpo se prepare para la huida. En esta primera etapa, la instintiva, nuestra razón es abducida para que se potencie la fuerza muscular y podamos ser rápidos y precisos al momento de escapar del peligro. Sin embargo, la diferencia entre una persona necia y una sabia, según la filosofía estoica, es que la necia se estancará en esta etapa e incluso la potenciará, mientras que la sabia aprenderá a manejar la segunda etapa del miedo, la emocional, a su favor. Una vez transcurrido el impacto inicial de nuestro primer contacto con el agente que nos produzca miedo, pasamos a la etapa emocional, en la cual podemos hacer elecciones. Un necio le permitirá al miedo hacer de las suyas en sus pensamientos, lo que derivará en el crecimiento exponencial del miedo, en la anulación de la razón y en la imposibilidad de hacer la elección correcta,
la cual es erradicar el miedo. En cambio, el sabio pondrá su razón a trabajar para llegar a la fase de entender que la amenaza a la que se enfrenta no es tal, sino tan solo una circunstancia a resolver. Y nadie puede temerle a un simple trámite a realizar, sino que lo que resta por hacer es ponerse manos a la obra. La elección es una de las libertades más hermosas y empoderadoras del ser humano. Gracias a ella tenemos la posibilidad de darle al miedo el permiso para destruirnos por completo, o bien para elegir aniquilarlo nosotros a él. Los instintos cumplen una función primaria, que es el de levantar la alarma para avisarnos que algo se aproxima, pero si no somos capaces de adiestrar a la razón para regresar a la calma y entender que podemos decidir cómo sentirnos una vez que entendemos lo que está dentro de nuestro control y lo que no, nuestra diferencia con el resto de los animales podría ser, meramente, la bipedestación y la imposibilidad de volar. Y sería una verdadera lástima, porque estamos equipados para marcar una diferencia abismal. Regla número 2. Sabiduría. Epícteto fue capaz de producir ideas revolucionarias acerca de la sabiduría. Afortunadamente para todos nosotros, las dejó escritas y hoy podemos recurrir a ellas para practicar el hábito de la sabiduría a diario y así ir desprendiéndonos de nuestra faceta más instintiva para acercarnos a la racional. Es en este momento que cabe preguntarnos, ¿qué era exactamente la sabiduría para Epícteto? Porque es bien sabido que cada filósofo tenía su propia concepción de esta virtud humana. Pues bien, para Epícteto la sabiduría no se media a través de nuestro entendimiento de las matemáticas, de la astronomía ni de la política, sino por la medida en la que logremos comprender el mundo que nos rodea. Desde la perspectiva de Epícteto, comprender es el resultado de la incorporación de la mayor cantidad de conocimientos posible y del despojamiento de los prejuicios que traíamos atados a nuestra mente, los cuales nos llevan a ver el mundo distorsionado por nuestros sesgos. Una persona sabia manifiesta coraje ante las circunstancias de la vida y actúa con justicia al momento de decidir, y todo esto lo logra gracias a haber desarrollado el hábito de la disciplina. Es entonces que el ser humano se completa con la tétrada sobre la que se erige el estoicismo: sabiduría, disciplina, coraje y justicia. Gracias a esto, la persona consigue vivir en armonía con su entorno y con el mundo del cual forma parte, pero que no puede cambiar a su antojo. Al reunir estas 4 cualidades, nos volvemos personas virtuosas. De acuerdo con Epícteto, bajo ningún concepto la virtud significa dejar de ser sensible a las desgracias que nos impactan, sino todo lo contrario, ya que no hay virtud alguna en ser indiferente a aquello que no se siente. La virtud consiste en desarrollar las habilidades que nos permitan permanecer firmes y ecuánimes ante la adversidad. Una vez que nuestra sabiduría nos permite entender que hay circunstancias que no podemos controlar ni cambiar, entonces ya no habrá razón para sentir miedo, porque en definitiva ocurrirá lo que deba ocurrir. Regla número 3. Visualización negativa. El estoicismo no fue producto de una generación espontánea de conocimientos. No ocurrió que un día alguien tuvo la brillante idea de convertirse en estoico, lo deseó y voilà, lo hizo realidad. No fue así como surgió el estoicismo, sino que se fue cocinando a fuego lento, gracias a una serie de técnicas que sus creadores fueron desarrollando para alcanzar la cima en lo que a estoicismo se refiere: la virtud. Entre el gran abanico de técnicas que forjaron a ensayo y error, se encontraba la visualización negativa. Esta técnica consiste en imaginarte el peor escenario posible para ti, como la pérdida de tus seres queridos, una catástrofe ambiental, una crisis económica en tu país o a nivel global, la pérdida de tu empleo y de tus ahorros, verte desprovisto de un brazo o de una pierna, ser embestido por una enfermedad o no volver a conseguir pareja nunca más después de un traumático divorcio. Si bien esta técnica nos propone exactamente lo contrario de la ley de atracción, no podemos pasar por alto que respetables profesionales de la salud mental la utilizan a través de la terapia de exposición, mediante la cual literalmente te exponen a tus peores fobias, tales como las arañas, las agujas y las alturas. Cuando se trata de un miedo a algo intangible, tal como el abandono por parte de nuestra pareja, no puede reproducirse en el espacio de la consulta, así que te pedirán que te lo imagines, y precisamente de esto se trata la visualización negativa. Entonces, ¿qué hacer para que toda esa imaginación de eventos nefastos se convierta en paz mental? Simplemente abrazar nuestras emociones, porque aquello que sentimos jamás debe reprimirse, sino que hay que dejarlo fluir para que cierre su ciclo en nosotros. Al principio sentiremos miedo, pavor, ira, indignación y angustia, pero a medida que internalicemos que no está en nosotros evitar un terremoto, frenar la furia de un tsunami, ni ponerle freno a la inflación, comprenderemos nuestras limitaciones como seres humanos, y ese es el clic que necesitamos para dejar de tener miedo y comenzar a disfrutar de la vida.
Somos nada menos que 8.000 millones de personas en el mundo, por lo que es sencillo deducir que existe una muy variada gama de intereses. Mientras que la lluvia es la bendición de muchos, es el infierno de otros tantos, la ley que beneficia a algunos perjudica a otros, y la política que promueve el crecimiento de ciertos grupos de personas es el monolito que le impide a otras poder desarrollarse. Por lo tanto, la vida continuará sorprendiéndonos con acontecimientos maravillosos y con otros que nos llevarán a experimentar las emociones más devastadoras. Sin embargo, no se encuentra en nosotros controlarlo, sino que lo único que está en el terreno de nuestros dominios es la decisión de congraciarnos con la idea de que la vida sigue su curso sin pedirnos permiso. Si comprendemos esto, habremos transitado la mitad del camino hacia la victoria que significa tolerar lo que ocurra. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíales el enlace a tus mejores amigas para que también sepan las 3 reglas del estoicismo para superar tus miedos y fortalecer tu mente. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor con métodos.